Mis hermanos, muy buenas noches, gracias a Dios. Bueno, ya es un día más, estamos prácticamente a 2 de enero, bueno, no, 3 de enero, perdón, estoy viendo aquí ya la fecha. Y gracias a Dios que nos permite estar con ustedes y poder disfrutar de la lectura. Espero que este año usted empiece en verdad con esa fuerza, ese vigor que Dios solamente le puede dar y que sea diferente, de verdad, sea diferente este año. Este día me gustaría tocar un tema muy interesante, hermanos, porque es la clave de todo cristiano y de toda iglesia, ¿no? Y el tema lo hemos titulado, si oramos es porque creemos que la oración tiene poder, si no, pues realmente no tiene caso. Por eso hoy veo la realidad de mucha gente, no ora porque no cree en la oración, no cree en el poder de Dios. Y nosotros como cristianos sí creemos en el poder de Dios. En esta porción que vamos a tocar del libro de Hechos capítulo 12 es donde Jacobo es apresado y Pedro, pero Jacobo lamentablemente muere a manos de Herodes. Pero sucede algo muy interesante en este capítulo, hermano, que podemos ver que antes que se detuvieran por la muerte de Jacobo, los hermanos, en verdad oraron al Señor fervientemente y oraron con mucho entusiasmo al Señor. Por eso es importante la oración. Si creemos que Dios responde, bueno, es porque sabemos que Dios tiene poder y la oración es esencial. Es el coco de muchas iglesias hoy en día y esperemos que este año cambie esa dinámica de, en verdad, de apatía, de poca oración hacia la gente. En la mañana escuchaba un tema muy interesante del doctor Charles Tyler y decía que cómo es posible que siempre estemos pues perdiéndonos ese tiempo con Dios. La oración es importante. Hermanos, 24/7 tenemos en la semana y usar un poco periodo de tiempo para Dios es algo muy vano. Tenemos que usar más tiempo para Él, de verdad. Usted tiene que incluirlo 24/7 porque Dios quiere incluirse en su vida cada momento. Déjeme leer entonces esta parte y vamos a darnos cuenta de muchas cosas tan interesantes que sucede, ¿no? Cuando oramos. Y a veces oramos, no es orar por orar, tenemos que orar con ese fervor y esa certeza de que Dios está escuchando y que se deleita en escucharnos y sobre todo que Él va a responder en su tiempo, que la oración es poderosa, la oración tiene poder. Créanme que me sorprende la forma en que Dios actúa. A veces uno está pidiendo y ¡pum! La respuesta es inmediata. Pues no es el hecho de que ya me respondió y lo abandono, no es el hecho que me respondió y sigo dependiendo de él, hermanos, porque así lo he hecho en mi vida. Y he tenido que rendir al Señor esa parte, decirte, Señor, yo dependo de ti. Todo cristiano depende de él. Si no, nos vamos a crear un Dios a nuestra imagen y lo vamos a condicionar. Pero ¿sabes? Ese Dios está en tu mente, no está en lo que dice la Biblia. Así que vayamos a esta porción de Hechos capítulo 12, del 1 al 19. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, dijo, esto les gusta a los judíos, o sea, que esté matando a estos cristianos de la iglesia, ¿no? Procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de pan sin levadura. Sí, obviamente era cuando se guardaban y todo eso. Y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados en total estaban, cada uno. Dice, para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro se estaba custodiado en la cárcel. Pero ve aquí, pero la iglesia, hermanos, hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por quién? Por Pedro. Pero esta palabra sin cesar es interesante. Con entusiasmo, oraban con entusiasmo al Señor porque sabía que Dios respondía. Y aún fíjese que cuando Dios responde, vamos a ver aquí, se quedan sorprendidos, diciendo, no es posible. Pues, hermanos, si estamos orando a Dios, es porque creemos que la oración es poderosa. Y eso es lo que vemos.
Yo he orado muchas ocasiones, le he dicho a los líderes de la iglesia, saben que mejor vamos a orar y pedir la dirección de Dios. Y creo que Dios nos ha tapado la boca a todos cuando responde y dice, no, es a mi manera, no es a la manera que nosotros queremos hacerlo. Y creo en la oración firmemente como pastor, creo que Dios puede obrar poderosamente. Por eso es necesario esa oración ferviente en nosotros. Y vea lo que dice el versículo 6, cuando Pedro es encarcelado. Pero es liberado por el poder de Dios. Pero la iglesia, antes que detenerse por la muerte de Jacobo, hermanos, ¿qué hizo? Entró en un tiempo de oración, de dependencia en Dios. Entró en un tiempo en el cual estaba clamando por la liberación de Pedro. Y sobre todo cuando hacían sin cesar oraciones con entusiasmo. Mucha gente la ve angustiada cuando va orando. Es que Señor, en vez de con entusiasmo, sabiendo que Dios va a responder de acuerdo a su deseo y su voluntad. Veamos el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, fíjese, antes de sacarle, antes de llegar a ese día en el cual quería también ejecutarlo, fíjense lo que sucede. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Estaba tan tranquilo. Él confiaba en la soberanía de Dios y el cuidado de Dios. Dice, sujeto a dos cadenas, y los guardas, dice, delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Fíjese, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Esta manifestación fue directamente hacia Pedro. No lo vieron los soldados con los cuales estaba encadenado ahí, en ningún momento. Dios obra en formas maravillosas. Dios te libera en formas maravillosas. Dios actúa en formas maravillosas, pero tienes que creerle. Y dice después, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Ponte tu ropa, ponte las sandalias. Y lo hizo así, dice. ¿Quién? Pedro. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, dice, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pensaba que solamente era como un sueño de liberación, pero no estaba pensando que era certeza lo que estaba viviendo Pedro en ese momento, la experiencia de ser liberado. Él pensó, esto es un sueño, y un grato sueño en el momento, pero no se dio cuenta que era la realidad hasta que despertó, hermanos, y llegó a la puerta principal. Vean estas cosas. Muchas ocasiones nosotros estamos orando a Dios y no nos damos cuenta de la forma que Dios actúa, pero Dios ya actuó. Pero sí llega un momento en que reflexionamos y que nos damos cuenta que fue la mano de Dios el cual obró. Y te digo algo, a veces tienes que detenerte para darte cuenta de todas las peticiones que Dios ya te respondió. Es bueno que pudieras llevar una lista de todo esto. Es interesante esta parte como obra. Veamos aquí, dice el 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, no se dieron cuenta, fíjense, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, fíjese, en ese momento es cuando reflexiona, cuando ves en verdad la mano poderosa de Dios y analizas y eres consciente de que él actuó. Y dice aquí, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba hacerle a Pedro. Dios te libera. Es real. Tal vez te parezca como un sueño lo que estás viviendo, pero tarde o temprano, Dios te va a liberar, porque Dios así lo hizo. Y mientras Pedro estaba siendo liberado, Dios obrando, mientras la iglesia estaba orando, hermanos, y mientras a veces estamos orando, escúchame esto, Dios está obrando. Mucha gente se detiene porque no ve inmediatamente la obra de Dios, pero el hecho de que no la veas no significa que Dios no esté obrando. Yo te hablaba de un devocional hace el año pasado de esto. Y de aquí, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Dice, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Por quién? Por Pedro.
creyendo que el Señor le iba a liberar, pero pasó algo interesante, que a veces de verdad que la forma que Él se manifiesta somos incrédulos, ¿no? Es decir, no, o sea, espérate, estamos orando todavía, ¿sí? Pero estás orando y ya a veces la respuesta de Dios llega. Eso tienes que estar consciente mucho, hermanos, que a veces estás orando y ya la respuesta de Dios llegó a tu vida. Pero tienes que ser muy, muy, muy receptivo para esto y confiar plenamente en Dios. Dice el 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y ve la actitud de esta chica. Me encanta, ¿no? La cual cuando reconoció la voz de Pedro, estaba tan entusiasmada, dice, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Fue tanto el entusiasmo de ella al escuchar la voz de Pedro que en vez de abrirle, se fue corriendo a avisarles a los hermanos. Como diciendo, oigan, allá afuera está tocando alguien y dice que es Pedro. Fíjense, ¿qué estaba haciendo la iglesia anteriormente? Orando. ¿Qué estaba haciendo Dios? Obrando. Y lo estaba liberando. Y mientras la iglesia está orando, Dios ya estaba respondiendo. Así es como Dios muchas ocasiones obra en nuestras vidas. Ayer yo oraba al Señor por una necesidad que teníamos como familia y Dios se encargó ayer mismo y hoy en una forma tan fuerte de cubrir todo eso. Hermanos, por eso te hablo de esto, porque a veces estás orando y tienes que creerlo, que cuando menos piensas estás orando y ya está la respuesta de parte de Dios, y más cuando Dios conoce tu corazón y sabe que es de acuerdo a la voluntad de Él. Y dice aquí, y ellos le dijeron, fíjese hasta dónde llega el punto, ¿no? Estaban tan impactados. Oye, espérate, estamos orando por la liberación. ¿Qué estás diciendo tú? Pedro está encarcelado. Y vea lo que dice aquí. Y ellos le dijeron, estás loca. Ay, no, estás de chavetá. Espérate, déjanos orar a nosotros. Déjanos orar, déjanos que todo esto se dé. Ya la respuesta estaba dada, hermanos. Dice aquí, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. ¿Qué estaban diciendo? ¿Saben que ya lo mataron? Yo creo que es su ángel que se vino a manifestar. Y realmente no era así. No era así, hermanos, en ese aspecto. Y era lo que pensaron. Pero dice aquí el versículo dice, mas Pedro persistía en llamar. O sea, oigan, pues aquí estoy, ¿no? Y mire lo que sucede. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. A ver. ¿Eres tú, Pedro? O sea, ¿no estás muerto? Pues claro que no. Estaba vivo, carne y hueso estaba ahí presente. Pero ¿qué estaba sucediendo? La mano poderosa de Dios estaba obrando. Por eso cuando tú no ves y estás orando y que tal vez digas tus circunstancias, tú no ves la mano de Dios obrando. Pero por eso es importante la oración y tienes que persistir. Porque si estás orando es porque estás creyendo que la oración es poderosa. Es verdad, hermanos. Y crees. Yo te puedo hablar de tantas experiencias como pastor que he vivido de parte de Dios, pero son mis experiencias. Pero ¿qué hay de las tuyas? ¿Qué hay de ti? Pastor, ore por mí. Yo oro con todo gusto, pero ¿qué hay de esas experiencias que tienes que esperar, que tienes que confiar en Dios? Esto es personal, hermanos. Tu caminar con Dios es personal día con día y tienes que creerle a Él. Y vea lo que sucede. Pero Él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, la forma. Y Pedro lo más seguro que le dijo, ¿saben qué? Yo pensé que esto era una visión, como un sueño, pero no. La verdad que pude darme cuenta que cuando estaba allá afuera, esta era la realidad, que Dios libra a sus siervos. Y dice aquí, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Obviamente, Pedro no sabía que Jacobo había muerto. Sí, de lo más seguro es que le informaron. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto, o sea, fue algo fuerte, preguntándose dónde está Pedro, imagínense, que los soldados están ahí, despiertos, porque estaban despiertos,
y no ver que Pedro les pasó por las narices, pues es fuerte, pero es el poder de Dios, ¿no? Dice aquí, eh, no, no poco alboroto, dice, entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, que era su labor, y si alguien se le escapaba, pues los mataban, hermanos. Dice, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Quién? El apóstol Pedro. Entonces, hermanos, si realmente crees en la oración, muchas cosas son posibles. Si no crees, si te acercas a Él con incertidumbre, pues obviamente no sucede nada. Porque debes de orar, como dice aquí, sin cesar, con entusiasmo, de que Dios va a obrar, Dios va a responder. Y yo creo firmemente este 2013 que en muchos de nosotros tiene que mejorar la oración. Tenemos que hacerlo una prioridad en nuestra vida. Tenemos que hacerlo un estilo de vida. Tenemos que creerle a Dios. Porque si vas a vivir como el 2022 en esa mediocridad de no creerle, de estar a expensas de lo que tú crees y no crees en el poder de Dios, nada va a suceder. Nada. Y sabe una cosa, tal vez mucha gente te puede decir, híjole, estás loco, estás loca, ¿cómo fue Dios manifestarse así? Pues sí, Dios se manifiesta. Dios es real. La oración es real en todo aquel que le crea a Dios, de verdad. Así que hermano, te animo de todo corazón que si vas a orar es porque le crees a Dios y porque le crees que Él va a responder de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a como tú quieres, porque su voluntad es mucho mejor para nosotros. Así que, ¿cree usted en el poder de Dios? Es porque cree en la oración. Por eso mucha gente no ora, porque no le cree a Dios y no está dispuesta a esperar en Dios y Dios se manifiesta. Así como con Pedro, que fue inmediata la respuesta de la iglesia, también en tu vida puede ser inmediata la respuesta de Dios. ¿Y qué vas a hacer? Honrarlo, glorificarlo, amarlo y no dudar más en ese aspecto. Dios es bueno, hermano. Te invito a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque tú nos libras increíblemente de las garras de Satanás, de las garras de muchos enemigos ocultos, Señor, aún de muchas cosas que no podemos ver, pero que creemos que tú paras inmediatamente a todo el maligno, Señor, a todo aquel que quiera hacer daño. Padre, como en el caso de Pedro, que estaban esperando para matarle, pero tú le libraste. Pero la iglesia estaba ahí, orando sin cesar, con un entusiasmo de que tú eres real, Señor. Y lo mostraste aún, no lo creyeron porque, ¿cómo una respuesta tan rápida? Pues así eres tú. Tú respondes a los justos, tú respondes a nuestras oraciones. Yo te bendigo y te alabo, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, en mi familia, la forma en que nos has llevado, la forma que nos has mostrado que estás con nosotros, Dios, y que eres bueno, y que en todo momento, Señor, vale la pena esperar y deleitarnos en ti. Te agradezco este tiempo, te agradezco la enseñanza que me diste el 2022 y la enseñanza que me estás dando el 2023. Señor, gracias, porque la oración tiene poder en todo aquel que la cree y que sabe que Dios es poderoso y que responde de acuerdo a su bendita voluntad y soberana voluntad. Te bendigo y bendigo a mis hermanos y que este año te crean verdaderamente, crean que tú respondes, crean que tú eres un Dios de poder. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Él debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Te bendigo, Dios, por la forma tan maravillosa que a veces no sabemos cómo va a pasar las cosas, pero tú no las muestras. Te exalto, te doy honra y alabanza y gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo, gracias Dios por todo. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Bueno, en esas experiencias de fe, uno como pastor, pues también te anima a que sigas adelante. Dios es fiel, Dios no te ha dejado, Dios no va a fallar, Dios no es humano para que falle. Por eso Dios responde a sus justos. Ánimo, mi hermano, ora sin cesar, en verdad, con entusiasmo, creyendo que Dios es poderoso y que va a responder a su tiempo. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat y bueno, sé que este año será un año de mucha bendición porque estamos en sus manos. Y todo cuando venga a nuestra vida siempre nos va a enseñar de parte de Dios. Que Dios te bendiga. Te veo mañana con un devocional
más para el alma. Y bueno, el domingo, recuerda, a las 11, nuestro servicio normal, de 10 a 10:50 oración y de 11, de 11 a 1. Nuestro servicio, estamos con un tema nuevo y aquí todo es hecho nuevo. Y debemos de entender, vivir ahora en esa novedad de vida que Dios nos pide. Excelente noche, hermano, estamos para servirte. Cualquier cosa, ya sabes, ahí están nuestros teléfonos, está la página de Twitter, está la página en Face, y estamos para bendecirte en todo tiempo, en todo momento, a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Muy buenas noches y gracias por, de verdad, por estar con nosotros, y gracias por estar orando, y gracias también por darnos la oportunidad de bendecirte desde nuestro hogar. Gracias, que el Señor sea contigo. Buenas noches.